No, a ti, mi Marlene hermosa. Bueno, nos quedamos, mis niñas hermosas, para comenzar, si estoy bien, porque creo que la semana pasada me equivoqué. Capítulo 7. Vamos a Sí, empezar capítulo 7, el Evangelio de Tomás, según Pursa. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya tienen casi listos otro libro, el de El amor no se ha olvidado de nadie? Porque ya, como bien dijo nuestra ya, hermosa, listísimo para leerlo. eso. Bueno, mis niñas hermosas, vamos a empezar. Tomen airecito, relájense, vamos a concentrarnos en esta lectura. Ya saben, si tienen preguntas, dudas, lo que sea, por favor, abren el microfonito y me dicen, ¿ok? Es Voy el a apagar mi cámara, perdón. sí, sí, mi Marla Para que... hermosa. Capítulo 7 del libro Tu realidad inmortal, página 199 del libro físico, y comienzo a leer. Dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar. Pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Posteriormente, dice Gary, ese mes emprendí un viaje de más de 30.000 kilómetros. Volé durante 5 horas hasta California y desde ahí tomé otro vuelo directo de 13 horas y media hasta Australia, donde di charlas en 4 estados diferentes e hice un programa para la Radio Nacional. Todo aquello se parecía mucho a un sueño. No solo porque no podía creer que estaba ahí, sino por todo lo que mis profesores y yo habíamos estado comentando. Australia me gustó mucho y pude visitar Sydney, Melbourne, Tasmania, la Costa Dorada, Brisbane y un lugar precioso en la punta oriental del continente llamada Byron Bay. En general, los australianos parecen más relajados que los americanos y no son tan materialistas. Me deleité con las pequeñas cosas, como ver el cielo estrellado con una configuración completamente diferente que incluye la Cruz del Sur, a la que había deseado contemplar desde que era niño. Y pude comprobar también que el agua gira en el sentido contrario al bajar por el desagüe, debido al cambio de magnetismo que se produce en el hemisferio sur. Mis anfitriones, Rag y Susan, me dijeron que no soy difícil de agradar. Después hice otro largo viaje hasta Hawái. Cuando llegué ahí tenía un sueño y al mirar el espejo del servicio de caballeros no pude evitar advertir que tenía una sonrisa en el rostro. Estaba en Hawái, o al menos eso era lo que parecía, y me sentía muy feliz. Arten tenía razón. Ahí conocí gente estupenda y estaba seguro de que conocería a muchos más. Me encantaba el espíritu aloha de Hawái, lo amistosa que es la gente, la belleza de las islas y lo benigno del clima. No tenía ninguna ilusión de que Hawái fuera perfecto, porque ningún lugar lo es. Pero había tardado 35 años en llegar ahí por primera vez. Y apreciaba enormemente cualquier oportunidad de estar en aquel lugar maravilloso. Con todos los viajes que se estaban haciendo o que estaba haciendo, aún no me parecía práctico vivir ahí, puesto que eso añadiría 5 horas a cualquier trayecto para dar talleres en los Estados Unidos. No obstante, tenía la idea de trasladarme a las islas cuando llegara el momento. En general, mi vida había adquirido una cualidad surreal. Era apresurada, pero siempre parecía tener suficientemente tiempo y energía para hacer lo que hubiera que hacer. Teniendo en cuenta que era una persona con poca energía, que ni siquiera tenía un asistente personal, solo podía atribuir mi éxito logístico a la guía. Fíjense qué hermoso, a la guía del Espíritu Santo. Esto está hermoso. O sea, me considero que no traigo tiempo, que ando apresurado y sin embargo, siempre tenía la energía y el tiempo para lograrlo. Y como dice aquí al final, teniendo en cuenta que era una persona con poca energía, que ni siquiera tenía un asistente personal, solo podía atribuir mi éxito logístico
a la guía del Espíritu Santo. Cuando empiezan a pasar cosas que ni uno mismo se explica, ¿no? Que van en contra de esa creencia arraigada que siempre he tenido, cualquiera que sea, y empieza todo a funcionar de manera completamente distinta. Y hay ese reconocimiento. Empiezo a atribuirle al Espíritu Santo este éxito incomprensible. El día 21 de diciembre ya estaba de vuelta en casa y tenía muchas ganas de que se produjera la próxima visita de Arten y Pursa. Aunque no habían dicho de manera específica que se presentarían ese día o esa noche, habían elegido esa fecha en muchas ocasiones a lo largo de los 12 últimos años. Por la tarde fui al cine y vi una película emocionante y bastante sexy. Cuando salí del cine hacía mucho frío, incluso para Maine, y me di cuenta de que no me hacía ninguna ilusión la llegada del invierno. Por suerte, tenía programado volver a Hawái, y entre paréntesis, esta vez a Kauai, el día de mi cumpleaños en marzo, para ofrecer otro taller tropical. Eso hacía que el invierno pareciera más tolerable. Asimismo, bromeé con J sobre el frío y él me recordó cuál era su verdadera utilidad. Cuando Arten y Pursa se me aparecieron aquella noche, sentí inmediatamente una conexión de amor. Las palabras que ambos habían dicho justo antes de irse la vez anterior me habían tocado profundamente. Me sentía muy agradecido. Y Pursa habló primero. Hey, colega, ¿cómo ha ido la película? Ha sido vibrante, le dice Gary. Bien, ya vimos que te la pasas muy bien en Australia y en Hawái, que la pasaste muy bien en Australia y en Hawái. Felicidades, le dice Pursa, te lo mereces. Absolutamente, le contesta Arten. Mele Kalimimaka. Gracias, dice Gary. Feliz Navidad para vosotros también. Esperad, ¿es esto políticamente correcto? ¿A quién le importa? Dice Arten. Tienes razón, le dice Gary, pero por si acaso, feliz Hanukkah, Kwanzaa, Ramadán, Festival Wicano de Yule, Kita Yavaganti, Fiesta del Día del Santo Tomás y Día Nacional de Canadá. Esto último es broma. Es estupendo volver a verlos. Y sí, me ha encantado todo el viaje. ¿Sabéis lo que fue extraño? Cuando estaba volando de costa a costa en Estados Unidos, en el primer tramo del viaje todo el mundo parecía tan tenso. Los protocolos de seguridad son ilógicos e invaden a la gente. Quiero decir que el lugar donde más probablemente iría una bomba, que es en el equipaje principal, ni siquiera lo revisan, porque eso podría costar unos cuantos dólares a la compañía. Y tampoco se hace nada por detener un posible ataque con misiles tierra-aire. Entre tanto, la mayoría de la gente tiene un sentimiento deprimente, porque son tratados como criminales o algo parecido. No se trata de que la TCA, la Administración para la Seguridad en el Transporte, haga algo que realmente funcione. Se trata de que usan el miedo, ojo, usan el miedo para adquirir poder político y controlar el país. Lo cual, por supuesto, tiene que ver con intereses económicos. Posteriormente, cuando llegué a California y cambié al avión de las aerolíneas australianas, Qantas, fue como recibir un soplo de aire fresco. Los empleados se mostraban amables y divertidos con los pasajeros y entre ellos. Estaban pasándole bien, había un ambiente festivo y la seguridad era menos invasora y más sofisticada. Era como si volviera a estar permitido que la vida sea divertida. Los Estados Unidos se han convertido en un lugar triste y he estado pensando que eso es producto de las intenciones ocultas de querer adueñarse del mundo y dirigirlo, y el resentimiento que vuelve a nosotros como consecuencia de ello. Lo siento, no quería volver a hablar de política. Hablemos de otra cosa. Y le dice a Arten, lo que dices sobre la diferencia de actitud entre los dos países es muy cierto. En los Estados Unidos parece que lo que importa es el dinero.
Hay dichos que hay dichos que los diferentes países usan para describirse unos a otros. Y en el caso de Estados Unidos es verdad. Se podría decir que en Estados Unidos la gente vive para trabajar. Y en la mayoría de los países la gente trabaja para vivir. Vivir para trabajar es exactamente lo que quieren las corporaciones, porque eso es lo mejor para los beneficios. Pero cuando el dinero es lo más importante, el estilo de vida que se lleva es diferente, ¿cierto? Todo es una ilusión, pero en esa ilusión, ojo mis niñas subrayen, pero en esa ilusión siempre deberías y debes preguntarle al Espíritu Santo qué es lo mejor para ti. Gracias, le dice Gary. Valoro lo que dices. Tengo otra pregunta. Y nosotros, le dice Arten, tenemos respuestas. ¿Qué te viene? En primer lugar, le dice Gary, he notado que aún hay un poco de controversia con respecto al hecho de que la versión final publicada de un curso de milagros está ligeramente resumida, principalmente en los primeros 5 capítulos en comparación con con las dos primeras versiones, a las que se les llama el urtext, refiriéndose al texto original y a la llamada, entrecomillado, versión Hugh Lynn Case del curso, que es la copia que Helen y Bill entregaron al hijo de Edgar Case, Hugh Lynn, durante una visita a Virginia Beach. Estas dos primeras versiones no fueron publicadas y la versión Hugh Lynn Case fue obtenida ilegalmente, lo que creo que significa que fue robada por alguien que después la colgó en Internet. Por eso está disponible. En cualquier caso, quiero poder confiar en las palabras que estoy leyendo en el curso. Voy a repetir, en cualquier caso, quiero poder confiar en que las palabras que estoy leyendo en el curso son las que J quiso que yo estudiara. Por ejemplo, una minoría de estudiantes acusan a Kenneth Wapnick de haber revisado el curso y de haberlo cambiado a su gusto después de que fuera transcrito. Cuando estuve en Fairfax, Virginia, uno de ellos me mostró la versión de Hugh Lynn Case y dijo, aquí, y pregunta, ¿ves el aspecto que tenía el curso antes de que Ken Wapnick pusiera sus manos en él y lo alterara? Ellos dicen que en la versión publicada falta aproximadamente el 25% de los primeros 5 capítulos según la versión de Hugh Lynn Case. También dicen que J dijo a Helen en el urtext que Bill debería encargarse de lo que se debía incluir en el curso y que la opinión de Bill se refleja en la versión Hugh Lynn Case, pero que él no fue consultado para la versión final. Dicen que por eso su significado es diferente. Y añaden que se usa mucho el término hijos de Dios, y ellos saben que eso significa que Dios creó individuos separados. También argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una antigua cita que dice, atención mis niñas, ojo, entre paréntesis, digo entrecomillado, 2 puntos y entrecomillado. Escucha mi voz. Aprende a deshacer el error y haz algo para corregirlo. Y pregunta, ¿podéis arrojar algo de luz sobre estas cuestiones para mí y para otros estudiantes? No estoy diciendo que no tenga mi propia opinión sobre todo esto, la tengo, dice Gary. Pero me gustaría oír lo que vosotros tenéis que decir sobre ello para que conste en acta. La famosa inconsistencia del curso, mis niñas. Y esa famosa inconsistencia genera esa cantidad enorme de malas interpretaciones sobre el mismo texto. Pues vamos a ver aquí qué dice Arten y Pursa respecto a eso. Y Arten dice, Pursa va a tener mucho que decir en esta visita sobre las palabras de J.
De modo que le dejaré responder. Claro, dice Pursa. ¿Puedes? Y le pregunta, ¿puedes repetir tu pregunta? Es broma. Puedo afirmar sin ambigüedad que las palabras de J que estás estudiando en la versión publicada y auténtica de un curso de milagros son exactamente sus palabras correctas, las que se supone que has de estudiar. Ese libro azul que tienes ahí es el correcto. En breve abordaré lo que acabas de comentar para que sepas que estás apostando por un caballo ganador. En primer lugar, antes de que empiece a corregir la información errónea, dejemos clara una cosa. Desde el comienzo de la transcripción de un curso de milagros en 1965 hasta su publicación 11 años después, mis niñas, en 1976, solo hubo una correctora del curso y esa fue Helen Schuckman. Bill Tedford nunca fue el corrector del curso. Según todos los relatos, incluyendo el de Bill, Helen protegía mucho el material y lo consideraba el trabajo de su vida. Comprendiendo que era la amanuense y no la autora. Helen nunca habría dejado a nadie alterar el curso, a menos que a menos que sugirieran algo con lo que ella estuviera totalmente de acuerdo y se sintiera inspirada por Jesús para hacerlo. Espero que en esto no haya nada que no comprendas. Sí, J dijo a Helen muy al principio que si alguna vez había algún desacuerdo, Bill debía ser quien decidiera lo que iba en el curso. Bill nunca vio razón alguna para ejercer esa opción. En el tiempo en que J dijo eso, hacia el principio, Helen tenía mucho miedo. Por eso fue dicho. Pero conforme pasaba el tiempo, Helen se acostumbró más al proceso y se sintió más cómoda con él. Puedes ver que conforme pasan los años, el curso fluye cada vez más y cada vez se dicta más en verso yámbico pentamétrico, culminando en los 2 últimos capítulos, dados completamente en verso blanco, shakespeareano, verso libre. En cuanto a Bill, ya hemos señalado antes que él entendía el significado del curso, por eso le llamaba el Vedanta cristiano. Él entendía que era una enseñanza puramente no dualista, y hablaremos más sobre Bill en breve. ¿Sí vamos bien hasta aquí, mis niñas? ¡Wow! Esta parte, fíjense, yo ya la había leído y no me acordaba. Muy interesante. Ken Wapnick entró en escena junto a Helen y Bill cuando el curso ya había sido transcrito. Esto es bien importante. La primera versión del curso que vio fue la versión Hugh Lynn Case. Ken no podría haber sido responsable de ninguno de los cambios que se hicieron del Urtext o de la versión Hugh Lynn Case. Él sugirió a Helen, ojo, que el curso podía ser más profesional, tener mejores títulos de capítulos, subsecciones mayúsculas y puntuación más consistente, y cosas parecidas. Helen, entre tanto, quería omitir ciertas cosas de las que Jesús le había dicho porque eran más personales y estaban claramente dirigidas a ella y a Bill, o eran más profesionales y solo serían comprendidas adecuadamente por entendidos en su campo. Incluso hace referencia a esas omisiones en el prefacio del curso. Nunca hubo ningún intento de ocultarlo. Siempre fue algo completamente inocente y nada de ello tuvo ningún efecto en el significado del curso. Durante la corrección, Helen fue inspirada por Jesús
J no dictó la corrección, pero ciertamente Helen estaba en espíritu con él. Y dice Gary, hay un erudito llamado Richard Smalley que no estaba conectado con esta controversia, de modo que no tenía intereses personales en el asunto, y escribió un informe sobre las diferencias entre las tres versiones del curso, llegando a la conclusión de que las diferencias eran, y la cita es textual, muy menores. En esto, pregunta, ¿es esto una manera de decir que son lo mismo? Eso es correcto, le dice Pursa. Estas diferencias menores no cambiaron ni un ápice el significado general del curso. De modo que continuemos mirando un minuto más algunas de las cosas que dice la gente que quiere dedicar su tiempo a convencer a los demás de que hay algo equivocado en la versión publicada del curso, en lugar de dedicar su tiempo a aprenderlo. Por ejemplo, has dicho que falta un 25% de los 5 primeros capítulos. Bueno, un 25% parece mucho, ¿cierto? Pero ¿una declaración así es honesta o es intencionalmente engañosa? En el texto no hay 5 capítulos, hay 31. Poniendo esas omisiones en el contexto de la totalidad del texto, fíjense cómo ponen texto en mayúscula, me encanta. Helen no omitió el 25% de él, sino solo el 3%. Ella tenía el equivalente a un texto de 692 páginas, que cuando se publicó aún conservó 669 en la versión inglesa. Ha de ser en la versión en inglés. O el 97%. Y el texto solo es una parte del curso. Hay 1248 páginas en la versión inglesa, incluyendo el libro de ejercicios y el manual para el maestro. De modo que si examinamos la situación honestamente, descubrimos que lo que Helen omitió de la totalidad del curso no fue el 25%, sino el 1.7%. Y la mayor parte de ello es de los primeros 5 capítulos, transcritos durante los primeros meses, que fueron especialmente difíciles, obviamente, de un proceso que duró 7 años. ¿Por qué esa gente, fíjense la pregunta, por qué esa gente se centra tanto en esos pocos cambios introducidos en los primeros 5 capítulos? Tal vez porque de ese modo no tienen que aprender el curso y simplemente pueden fabricarse el suyo. Esto no es más que una distracción. Atención, mis niñas, subrayamos. Y esto tómenlo en el sentido más amplio. Esto es un ejemplo de cómo la mente egoica trata de distraernos del estudio y del aprendizaje o del recuerdo del curso. Pero hay muchos factores que puede la mente egoica tomar para esa distracción. Las inconsistencias, quizá las contradicciones, el disque que eliminaron el 25%. Y dice aquí, esto no es más que una distracción del ego destinada a mantener a la gente alejada del estudio del curso, es decir, de la verdad. Mencionas que el término hijos de Dios se usa mucho y que alguna gente lo nota cuando leen los primeros 5 capítulos y saben que esto significa que Dios creó individuos. Nada más alejado de la verdad, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que en realidad saben, y lo ponen entrecomillado, es una interpretación totalmente mal informada del curso, que es propia de principiantes. El hecho de que el curso emplee el término hijos de Dios no puede considerarse ninguna revelación.
se usa a lo largo de todo el curso para referirse, atención mis niñas, a las partes aparentemente separadas de la filiación, a quienes piensan que están separados. El curso también usa el término Hijo de Dios en singular para describir a Cristo, que es perfecta unidad con Dios y qué es lo que ellos realmente son. El curso es tan consistente, y es que sí es cierto, a nivel dual tiene muchas inconsistencias, pero a nivel espiritual y de mente recta es lo más consistente que existe. El curso es tan consistente en este aspecto a lo largo de los 3 libros que asignar otro significado, ojo, a los términos es, en una palabra, inepto. No hay que, en pocas palabras, mis niñas, no hay que quebrarse la cabeza para entender el curso, aunque el ego te haga creer que sí. También has mencionado a quienes argumentan que el curso dice que debería hacerse o hacer ciertas cosas en el... Perdón, también has mencionado a quienes argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una cita del principio que dice, 2 puntos y entrecomillado, escucha mi voz, aprende a deshacer el error y haz algo para corregirlo. Bien, y subrayamos por favor mis niñas, lo que haces, y fíjense cómo aquí la palabra haces la ponen con una tipografía distinta, lo que haces es entregárselo al Espíritu Santo, que está en tu mente. Nunca, y otra vez usamos otro tipo de tipografía, nunca se trata de hacer algo en el mundo. Ay, subrayamos bien fuerte. Plumón, súper fosforescente, que resalte cuando abra mi libro. Nunca se trata de hacer algo, lo que sea, nada en el mundo. Nunca, y lo pone con signos de admiración, a grito, nunca. No importa lo que esté aparentemente pasando, nunca se trata de hacer algo en el mundo, que quede bien claro. Jamás. Aunque el ego te diga, ay, mira qué bonito, qué lindo, qué inspirador, qué poético, qué guerrero, qué luchón. Nada, nunca, jamás se trata de hacer algo en el mundo que nos quede cristalino. Sé que cuesta trabajo, sé que tiene su grado de desafío, porque estamos tan acostumbrados a hacer desde la forma que creemos que eso es lo que vale. Nunca dice aquí. Si te sientes inspirado, y aquí está la clave, mis niñas, si te sientes inspirado a hacer algo después de haber perdonado, eso está bien. Pero primero tuviste que haber perdonado, primero tuviste que haber hecho todo el trabajo aquí arriba. Lo demás es irrelevante. Pero el curso nunca se enfoca en eso. Enseñar a la gente otra cosa, qué fuerte, qué declaración. Enseñar a la gente otra cosa es completamente inexacto. Ken Wapnick, un gran erudito y ahora el más insigne profesor del curso, entró en escena en 1972, cuando Helen y Bill ya llevaban 7 años trabajando con el curso. Ken no había trabajado con él en absoluto durante todo ese tiempo. Él era mucho más joven que Helen y Bill, cuyos puestos laborales eran de más categoría. De modo que tengo una pregunta para ti, le dice Pursa. ¿Tiene algún sentido, ojo, tiene algún sentido pensar que Helen y Bill dejaran a Ken cambiar el curso? ¿Por qué habrían de hacerlo? Probablemente podrás pensar en una docena de razones por las que no le dejarían hacer eso. ¿Pero puedes pensar en una por la que le dejarían hacerlo? Ken leyó el curso en 1973 y eso sí,
Ayudó a Helen a editarlo durante los 2 años siguientes, pero sin cambiar la esencia del curso, mis niñas. La ayudó a editarlo, pero nunca a modificar la esencia. Helen, Helen misma repasó cada palabra de la versión publicada para asegurarse de que todo era correcto. Ella era la editora y tomaba las decisiones. Ahora, dice Pursa, hablemos de Bill Thetford. Los críticos de la versión publicada siempre parecen invocar su nombre como si él nunca hubiera sido consultado en la revisión final. Seamos generosos y digamos que esa posición, atención mis niñas, esa posición está causada por la ignorancia y no por la deshonestidad. Fue Bill quien insistió en que había 50 principios de los milagros al principio del texto, no 43 ni 53, como constaba en distintas copias pasadas a máquina por Helen. Así, hubo 50 en la versión final debido a la insistencia de Bill. No se añadió ni se borró ningún material del texto para conseguirlo. Simplemente se reordenó. Bill también tenía muy claro que el último párrafo del texto debía aparecer completo en una página y no partido. Así es como aparece. Suena eso y le pregunta, ¿suena eso como un hombre que quedó fuera del circuito, que no sabía qué estaba pasando y que no fue consultado ni se le permitió expresar su opinión? No. Lo cierto es que Bill no era el tipo de hombre al que le gustara prestar atención a los detalles, que es lo que necesita para editar un texto. Pero se le consultaba cualquier corrección que se realizara, como cuando se cambiaba de lugar un párrafo. Y cuando él creía que algo era importante, lo decía. Así es como realmente fue. De modo que ahora planteemos nuestras propias preguntas a quienes intentan encontrar algo siniestro en las decisiones normales que se han de tomar al editar, en lugar de practicar el curso. ¿Qué tal, no? Y es que la mente egoica, bueno, y el curso, al tener ese propósito de comprensión de lo que verdaderamente somos, también trae su propósito egoico, confundirnos, generar conflicto, distraer la atención para impedir el verdadero propósito, que es el recuerdo. Y pregunta, ¿no estaban Helen y Bill lo suficientemente satisfechos con la versión final de un curso de milagros para publicarlo y entre paréntesis junto con Ken Wapnick, Judy Scotch y Bob Scotch bajo el nombre de una organización sin fines de lucro, la Fundación para la Paz Interna? ¿No fueron ellos los 5 miembros originales? ¿No apareció Helen en persona en California junto a Bill, Ken y Jody compartiendo el curso recientemente publicado con la gente? ¿No apareció Bill ante las cámaras en más de una ocasión citando la versión publicada y usándola también en los encuentros del grupo de estudio al que asistió después de haberse retirado en el área de San Diego? Y en los 5 años que Helen vivió después del publicado el curso, o en los 10 años que vivió Bill después de publicado el curso, ¿dijeron o hicieron alguna vez algo que sugiriera que la versión final que se publicó del curso no era la correcta y que la gente debía estudiar? Pues, obviamente, claro que no. Si algo empezó de manera muy limitada, como hasta la fecha, pero si algo empezó a tener el curso fue fuerza y fue a través de Kenneth Wapnick. Entonces, podemos entender el por qué y el desde dónde querían como desvirtuarlo, por la información que contiene. Es impreciso en el mejor de los casos y deshonesto en el peor insinuar que Bill no respaldara completamente la versión final publicada del curso.
Y creo que no es ir demasiado lejos decir que tanto Helen como Bill la apoyarían completamente si hoy estuvieran entre nosotros. Entonces, ¿a quién vas a creer? ¿A la gente que estuvo ahí o a la gente que vino después y quieren el curso para sí mismos, aparentemente para hacer que signifique lo que ellos quieren, en lugar de tener que practicarlo? La respuesta es muy simple y directa. A lo que Gary le contesta, me encantan tus preguntas retóricas. Gracias. Pursa. Esto me ayuda mucho. En cuanto a los demás, que cada cual decida por sí mismo. Pero, ¿sabes? Los argumentos de la gente que extendió la controversia nunca me sonaron ciertos. Quiero decir que si el Espíritu Santo puede ver toda la extensión del tiempo, y ojo con esto, aquí viene el argumento que sostiene. Si el Espíritu Santo puede ver toda la extensión del tiempo, esperan que me crea que J no sabía lo que estaba haciendo cuando dictó su curso a Helen Yavil. Pero por supuesto, y esto es lo más interesante, mis niñas, cuando el curso se está dictando, como la línea del tiempo lineal no existe, se sabía perfectamente bien todo lo que iba a pasar, estaba sucediendo. Y todos esos críticos que dicen que J no sabía que Ken y Judy entrarían en escena, están diciendo que J hizo todo el trabajo de transcripción con Helen y le hizo pasar por todo lo que ella tuvo que pasar durante esos 7 años, sabiendo que su mensaje no llegaría al público como él quería. Mis niñas, es un rotundo no. El curso es lo más perfecto en cuestión de tiempo, de conciencia, de aprendizaje, de recuerdo, de todo. Eso no tiene ningún sentido. De hecho, suena a un montón de porquería maloliente. No te excedas, dice Pursa. Lo importante, ojo, es que cuentas con la versión correcta del curso. Y ciertamente J sabía todo lo que iba a ocurrir. Ahí está, no hay tiempo lineal. J sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir cuando eligió trabajar con Helen y con Bill. Si hubiera sabido que el curso no iba a salir como él quería, ¿para qué hacerlo? Él puede ver todo lo que ha ocurrido y ocurrirá desde el final del tiempo, tal como enseña el curso. Y también dice, dos puntos y entrecomillado, los canales que he elegido no pueden fallar, porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Capítulo 4, sección sexta. Quienes sugieren que se necesita otra versión del curso, en lugar de la auténtica, están cayendo en una trampa. Como dice J en el curso, entrecomillado, quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad, que se muestra en forma de maniobras dilatorias. Todo lo que sea necesario para distraerme, para no recordarme, para permanecer dormido. Los que buscan controversia y quienes la defienden consiguen una cosa, y solo una: distraer a estudiantes potencialmente buenos que de otro modo se dedicarían a practicar el curso, haciendo que obviamente, centren en los árboles en lugar de ver el bosque y retrasando así, claro, su experiencia de la verdad. Si esa es la vocación que esa gente elige, que la desarrolle. Pero la verdad, esto es hermoso, mis niñas.
porque por mucho que te aferres a la ilusión, la verdad sigue estando ahí y puede ser hallada por cualquiera que busque clarificación y que esté dispuesto a usar la tecnología del perdón. También encontrarán la experiencia que le acompaña, por supuesto, que es el objetivo del curso. Y dice Arten, ahora una palabra sobre divisiones. Lo que el ego hace es dividir, ¿estamos de acuerdo? Todas las cosas del mundo separan, aunque solo sea por medio de la muerte, porque aquí todo es un símbolo del pensamiento de separación. Todo, todo, sí, también, todo, todo. No tengas miedo de eso. Siempre ocurrirá mientras parezca haber cualquier tipo de forma. Nunca ha habido ninguna iglesia u organización espiritual que no haya pasado por algún tipo de escisión. Generalmente, al poco tiempo, tu trabajo es perdonarlo. Practica el curso. Si parece que hay divisiones, atención, subrayen esto, mis niñas, ojo. Si parece que hay divisiones en el nivel de la forma dentro de la comunidad del curso, entiende que el camino de salida no está en el nivel de la forma. ¿Cuál sería un ejemplo? Tratar de decirles cómo se hace bien, unirlos, gritarles, corregirlos. No está ahí el camino de salida, sino en el perdón del nivel de la forma. Y eso se hace en el nivel de la mente, que no tiene nada que ver con el nivel de la forma. Esto es contundente, mis niñas, bien subrayado y que quede cristalino. A practicarlo. Estoy seguro, le dice Arten, estoy seguro que recuerdas esa anécdota sobre Carl Jung, que repasando todas las variantes de su trabajo que sus alumnos estaban practicando hacia el final de su carrera profesional, comentó: gracias a Dios que soy Jung y no un junguiano. Bueno, si todo cambia y se divide, tanto las iglesias como las filosofías, las psicologías, la espiritualidad o las organizaciones, todo, ¿qué tipo de aproximación tiene más probabilidades de ser la más precisa, la correcta? No sé, dice Gary, ¿cuál es? Piensa, Gary, le dice Arten. Ojo, mis niñas, si algo sufre una escisión, ¿qué planteamiento tiene probabilidades de ser el más preciso? Ah, dice Gary, lo sé. El planteamiento más preciso sería el que existía antes de que se produjera la primera escisión. Muy bien, le dice Arten. Recuerda este hecho si alguna vez te entran dudas sobre a quién deberías creer en cuanto al mensaje del curso. Y esa duda es normal, mis niñas, a todas nos viene, yo la he tenido, mucha gente lo tiene. Tienes a los miembros originales de la Fundación para la Paz Interior, Helen, Bill, Ken, Judy y Bob. Ellos estaban ahí antes de que se produjera la primera escisión. Y eso significa, por definición, que su opinión tiene que ser la más precisa. A propósito, le dice Arten, tal vez quisieras reparar en que Ken, Jody y Bob siguen siendo amigos. Y si Helen y Bill estuvieran aquí, ellos también seguirán siendo amigos de los miembros originales de la fundación. Eso es mucho más de lo que se puede decir de los primeros miembros de muchas organizaciones espirituales. De hecho, si quieres oportunidades de perdonar, te recomiendo, ojo, que
que te mantengas cerca de personas espirituales. Sin duda, tendrás esas oportunidades en abundancia. Esto, dice Pursa, tiene un corolario. Tal como los que dividen el curso probablemente nunca reconocerán que la versión usada por Helen y Bill es la correcta. La Iglesia nunca admitirá que el Evangelio de Tomás existió antes que los demás. Pero así fue. Y esto es otro excelente ejemplo de que el planteamiento que existía antes de la primera escisión siempre es el más preciso. Después de la crucifixión, algunos discípulos se sintieron inspirados por el hecho de que Jesús no sufrió. Fíjense, ojo, mis niñas, ¿y cómo podría ser eso? Inspirados por la idea o la creencia de que Jesús no sufrió, porque es el llamado, es como esa chispa que me está llamando al recuerdo. Otros se sintieron desmoralizados porque el maestro se había ido. Tadeo y yo pusimos en marcha una secta basada en las enseñanzas de Jota. Finalmente hicimos varios pergaminos de lo que se convertiría en el Evangelio de Tomás. Aunque en aquel tiempo simplemente le llamábamos los dichos, entrecomillado. Al menos esa es la palabra en tu idioma. Había otro evangelio basado en las palabras de Jota que era preciso. Se llamaba, entrecomillado, palabras del maestro. Ya te dije antes que este es el famoso evangelio Q, la fuente de la que los tres evangelios denominados sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tomaron material prestado. Ellos dejaron fuera las partes con las que no estaban de acuerdo, las que no concordaban con la teología posterior de Pablo. Finalmente, la Iglesia hizo desaparecer tanto Tomás como palabras y nunca se les volvió a ver, excepto por la versión con fallos de Tomás que tenemos hoy, que fue excavada en 1945 en Nag Hammadi. Ya he dicho que un tercio de estos dichos o de esos dichos fueron añadidos durante los 300 años que transcurrieron entre la crucifixión y el momento en que el Evangelio fue enterrado, en el siglo IV. El Evangelio de Judas es un documento gnóstico posterior que no revela gran cosa y que hace que J diga muchas cosas que nunca dijo. La Iglesia no solo destruyó esos evangelios y muchos otros, sino que también trató de eliminar de la historia a algunos de los primeros profesores del mensaje de J. Por esta razón, actualmente el mejor de esos profesores no es bien conocido por los cristianos ni por el resto del mundo. Sí, yo soy conocido, y al decir yo, en este caso me refiero a Tomás. Lo pone entrecomillado, aunque tú, Gary, eres Tomás en la misma medida que yo. Pero soy conocido como el Tomás que duda y lo pone entrecomillado. La manera de contar esa historia en el Nuevo Testamento fue un intento de hacerme parecer malo, porque la iglesia se sentía amenazado por el Evangelio de Tomás. Yo era demasiado famoso como para, ojo, ser erradicado, de modo que necesitaba una revisión de la historia. Las historias de otros casi desaparecieron. Voy a mencionar a dos de ellos porque estaban entre los mejores profesores del mensaje de J. El primero era Esteban. Fue un líder de la primera iglesia y uno de los escribas de Palabras del Maestro. Mientras que las personas más conservadoras gravitaban hacia el hermano de J, Jaime el Justo,
Los seguidores más místicos, y sin duda J era un místico, tendían a querer estar con uno de 3 profesores, y yo era uno de ellos. Esteban, dice aquí, estaban, era mi igual. Esteban era mi igual como profesor y tenía un buen evangelio, aunque en aquellos días no les llamábamos así. Él era muy conocido porque había acumulado seguidores en muchos de los lugares que J había visitado. Daba interpretaciones correctas de J y fue una gran influencia durante los años que siguieron a la crucifixión. Pero para cuando la Iglesia escribió y revisó el Nuevo Testamento a lo largo de los siglos posteriores, el lugar de Esteban en el esquema general de las cosas quedó muy reducido. Sí, se escribe sobre él en el Nuevo Testamento. Se señala lo buen profesor que fue en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6 y 7. Pero la cantidad de espacio que se le dedica no hace justicia al papel que desempeñó. No obstante, te daré una breve nota de los hechos, y lo pone entrecomillado, que constituye una descripción bastante precisa de la muerte de Esteban. 2 puntos. Y Esteban, lleno de gracia y poder, obró grandes maravillas y signos entre la gente. Entonces, algunos de los que pertenecían a la sinagoga de los hombres liberados, tal como se le llamaba, y de los cirenenses y alejandrinos, y de los de Sicilia y de Asia, no era Sicilia, Cilicia y de Asia, se levantaron a disputar con Esteban, pero ellos no podían soportar la sabiduría y el espíritu con los que él hablaba. Continúa diciendo cómo le mataron por sus palabras blasfemas. Increíblemente, Saulo, que después sería llamado San Pablo, estaba ahí. Y cómo describe el propio libro de los Hechos, entrecomillado, Saulo, consintió su muerte. Recuerda, Saulo persiguió a los cristianos hasta que su culpabilidad le dominó. Asimismo, el hecho de que se describe, ocurrió cuando ya habían transcurrido al menos 20 años desde la crucifixión y Saúl aún no había tomado la causa de J, que acabó convirtiendo en una teología. Esteban tenía mucha capacidad de comunicar a la gente el mensaje de J. Pero cuando el cristianismo se estableció como religión organizada, ya se había convertido en un conjunto, ojo, de creencias más que en una nueva manera de mirar el mundo y todo lo que contiene. Y cuando digo mirar, y lo pone entrecomillado, el mundo, me refiero a la visión espiritual. La enseñanza de J sobre la visión, atención, subrayamos mis niñas, repito, la enseñanza de J sobre la visión es que has de mirar más allá del mundo a la realidad. Ese también era el mensaje de Esteban y la iglesia no podía darle ningún uso. De todos los buenos profesores que fueron descartados o reinterpretados por la historia, no hubo otro más grande que María Magdalena. Durante la primera serie de visitas dejamos claro que María no era la prostituta que J salvó de ser lapidada hasta la muerte. Y lo hemos repetido durante esta serie porque es evidente que alguna gente sigue sin enterarse. María era la esposa de J. Los rabinos judíos no eran solteros, pero J trataba a María como una igual. Y nosotros nunca tuvimos razón alguna para pensar que era de otra manera. Debido a esto, había ciertos celos. Así es como ocurren las cosas en el mundo. Y los discípulos eran humanos, aunque María estaba iluminada. Como Tomás, entrecomillado, el Evangelio de María no es perfecto.
ha sido cambiado a lo largo de los siglos, pero aún te permite tener un vislumbre de J y María. María Magdalena fue probablemente la más esclarecida de los profesores del mensaje de J, posiblemente porque ella le entendía tan bien a nivel personal. Era como si ella se hubiera hecho uno con él. Es interesante indicar que muchos de los seguidores de J eran mujeres. A las mujeres no se les permitía expresarse espiritualmente tanto como a los hombres en la cultura judía de hace 2000 años. Pero J trataba a todos de igual manera. A las mujeres les quedó claro que eran bien recibidas en su presencia y la palabra se propagó. Las mujeres llegaron a ser una parte muy importante del ministerio. Ellas iban por delante y preparaban comida y abrigo en casa de otras mujeres. Los hombres se dedicaban a ir de un lugar a otro y generalmente sus necesidades estaban atendidas. Después de la crucifixión, María supo que J estaba bien. Pues ¿quién es la que va a esa cueva y se da cuenta que no hay nadie? Pues ella. Ella fue la primera en verle aparecer como cuerpo. Por supuesto, el objetivo de las apariciones era enseñar la irrealidad del cuerpo. María lo entendió. Esteban, Tadeo y yo lo entendimos hasta cierto punto, pero no tan bien como María. Los demás discípulos no entendieron muy bien esa lección y algunos de ellos la usaron como una razón para glorificar personalmente a J, como personaje, es decir, como un cuerpo resucitado. María era una profesora gloriosa del mensaje de J. A veces la gente se sentaba ahí a escucharle y se quedaban con la boca abierta. Un alto porcentaje de la gente que acudía a sus reuniones eran mujeres. En general, las mujeres, atención mis niñas, las mujeres siempre han estado más avanzadas espiritualmente que los hombres, porque tienden a ser más maduras. Eso no significa que no haya hombres que estén igual de avanzados o más, simplemente que no hay tantos. Y eso es cierto, ¿eh? Hay 3 hombres despiertos, muy despiertos. Ya vemos muchas más mujeres intentando despertar. En la cultura de aquel tiempo, las mujeres se sentían contentas de escuchar a María en lugar de oír las mismas ideas que se les habían repetido desde siempre. No voy a entrar en las enseñanzas de María, que eran las de J, ni en su evangelio. Quiero ceñirme al evangelio de Tomás, que está relacionado con mi experiencia personal. Hay y habrá mucha gente hablando de María. Sin embargo, me gustaría corregir una percepción errónea. Atención, J y María no tuvieron hijos. Y aunque los hubieran tenido, el concepto de línea de sangre sería totalmente insignificante para J. Claro, si tú no crees en la forma, si tú sabes que la forma no es real, que todo es personaje e ilusión, ¿tú le vas a dar importancia a la línea de sangre? Obvio no. Está completamente fuera de lugar. Si encontraras a una persona que hubiera heredado la genética de Jesús, ¿qué más da? Qué fuerte, ¿no? Todo su empeño era enseñar la insignificancia del cuerpo, nunca glorificarlo. E incluso si alguien fuera un descendiente suyo, eso, subrayamos, eso no le daría ninguna capacidad espiritual especial, como tampoco la mayoría de los niños tienen todas las capacidades de sus padres. Uno siempre, subrayamos bien fuerte, uno siempre debería enfocarse en practicar sus lecciones de perdón y en volver a casa. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Nunca en el nivel de la forma y en el cuerpo, que no puede ser espiritualizado.
La gente siempre está buscando sustitutos de la salvación. Quieren iluminarse siguiendo a un ser iluminado que les conceda la iluminación. La cosa, mis niñas, no funciona así. Además, hay tanta gente allá afuera presentándose como maestros y diciendo que te van a enseñar la maestría que resulta cómico. Si traspasaras la muñeca de esa gente con un clavo, les dolería a más no poder. J era realmente un maestro. ¿Y él? ¿Qué creen? No podía sufrir ningún dolor, porque la mente libre de culpa no puede sufrir. En cuanto a línea de sangre, no hay línea de sangre, y si la hubiera, simplemente pondría la atención de la gente exactamente donde no debe estar. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, para el próximo martes, seguir porque se va a adentrar exactamente en el Evangelio de Tomás y va a mencionar las líneas importantes y todo eso. Bueno, se van con tarea como siempre, practicar sus lecciones, tratar de bajar a la experiencia todo lo que acabamos de leer, que es observar y agradecer todas esas oportunidades de perdón. Mis niñas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, pues las veo, algunas las veo mañana, otras el jueves. ¿Querías decir algo, mi Pati hermosa? No, 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 no. No, nada más que estuvo muy interesante y bueno, que yo había leído que según eh, eh, María Magdalena y Jesús que habían tenido una hija que se llamaba Sara. Claro, Este, pero sí, como dices, bueno, sí, si la tuvieron, no la tuvieron, o lo claro. que tú quieras, o sea, pues no, ahora sí que es otro igual que nosotros, ¿verdad? Exactamente. Claro, porque si tú le das valor o importancia, estás dando credibilidad al sueño, a la línea de sangre, al personaje. Y eso, pues, es quitarle verdad a la verdad. Entonces, efectivamente, quizás sí tuvieron un hijo, pero en la misma conciencia elevada, tú no puedes mencionar que ahí hay una diferencia o que es importante. Claro, claro. Entonces, sí, exactamente, mi Pati hermosa. Les recomiendo, quizá aquí ya todas lo vieron, la serie de Chosen. Son cinco sesiones, cinco temporadas que ya están en la tele. Me parece que en noviembre, agosto, noviembre, sale la sexta, que es la última, que es cuando es la crucifixión, que va a estar majestuosa. Si no han visto la serie, comiéncenla a ver. Es una serie que está maravillosa. Representan la historia de Jesús muy, muy limpia, muy bonita. El actor es divino. Entonces, váyanla viendo para que cuando salga la sexta, pues vayan ahora sí que al corriente y la aprovechen. Supongo que ya la han visto, la han oído. ¿Ok? Y habla también mucho de eso, de quién fue su mejor alumno, cómo se desarrolla la historia y queda muy, muy clarito. ¿Ok, mis niñas hermosas? Sí. Bueno, pues les mando Ay, muchas besitos. gracias. No, gracias a ustedes, mis niñas Gracias. hermosas. Les mando besito. Las veo mañana o el próximo martes. Gracias, hagan un excelente inicio de semana. Bye, Gracias. bye. A ustedes, Liz hermosa. Bye, bye.